Hola, ¿qué tal? Desde La Habana, Cuba, le saluda Hernández Luján y como cada fin de semana sea usted bienvenido a nuestra revista Cuba Visión Deportes, hoy dedicada íntegramente a la participación de Cuba en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Informativamente, ya estamos comenzando con declaraciones de Daniela Fonseca, jugadora de tenis de mesa, que ha comenzado su participación en los Juegos Olímpicos este fin de semana. Con el objetivo de disfrutar y darlo todo en la competencia, debuta en unos Juegos Olímpicos en Tokio 2020 la tenista de mesa cubana Daniela Fonseca. Bueno, la verdad que ha sido muy importante para mí todo esto tan lindo. Los primeros días pues aún no lo creía, la ciudad también está muy linda, está todo muy lindo, la verdad ha sido un sueño cumplido, la verdad. Ya lista estoy para el tucutum, para darle con todo en estos juegos, que sea el resultado que tenga que hacer, pero yo lo voy a dar todo. La segunda atleta más joven de la delegación nacional, con 19 años, la de menor edad entre todos los competidores de su disciplina en la cita, Daniela Fonseca despunta como una de las principales promesas del deporte cubano. Y en Cuba Visión Deportes, en nuestro programa especial dedicado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues aquí estamos con Jesús Muñoz. Bienvenido una vez más a nuestro espacio de Cuba Visión Deportes. Gracias por asistir. De la casa, Luis Alberto Izquierdo. Bienvenido. Bueno, me gustaría primero acercarnos un poquito a la delegación cubana, 69 participantes, la tercera más pequeña después de 1959 en cuanto a participantes por nuestro país, pero mantiene un propósito de estar entre los 20 primeros países del medallero y además de lograr igualar o superar lo obtenido en Río de Janeiro en los pasados Juegos Olímpicos, que fueron 5 títulos. Muñoz. Sí, lo primero, Luján, es que hay regocijo. Hay regocijo en el mundo porque Claro. se están efectuando los Juegos Olímpicos y creo que después de un año y tanto de incertidumbre, eso es una buena noticia para toda la familia del deporte. Lo segundo es que los atletas cubanos llegan, como muchos del mundo, con déficit en algunos casos de entrenamiento, sobre todo con déficit competitivo. El fogueo no ha sido el mismo como habitualmente se hace en la preparación de cada ciclo olímpico. Y además, como ya comentabas, una delegación reducida. Desde Tokio 1964 no se bajaba de 100 y eso implica un reto, que es el reto de máxima efectividad para una delegación donde se combinan jóvenes figuras con atletas experimentados. Lo positivo es que repiten muchos atletas de los que estuvieron en Río de Janeiro 2016 y 6 de 11 medallistas de aquella cita en el caso del elenco o de la delegación cubana. Aunque ya sabemos, el estudio de contrario se dificultó competencias de primer nivel para algunos de los deportes, aunque los priorizados, los de siempre, lucha, atletismo, boxeo, también, por ejemplo, en el caso de Rafael Alba de taekwondo, lograron tener algún roce y sobre todo bases de entrenamiento para pulirse. Ok, Luis. Mira, Luján, se sabe que el mundo ha tenido muchas dificultades para poder lograr la mejor preparación de sus atletas, una adecuada preparación. Ahora, habría que ver en el momento de la competencia cómo han llegado los oponentes de los deportistas cubanos. Porque yo te podría poner como ejemplo que en el boxeo hay rivales de nuestro país que han tenido posibilidades de intervenir en eventos internacionales, lo que le propicia una mayor cantidad de combates por encima de los cubanos. O sea, desde ese punto de vista, para poner un ejemplo, seguramente sucederá lo mismo en atletismo o en otras especialidades, en el judo, en la lucha. Pero yo creo que el propósito que lleva la delegación cubana, de manera general, debe cumplirse. El superarlo de Río de Janeiro no debe ser un obstáculo muy grande, ni mucho menos. ¿Usted cree? Sí, yo creo que no. Son 5 de oro que hay que superar. Sí, pero digo que por lo menos 5 medallas de oro se van a lograr. No creo que se vaya a quedar por debajo de eso la delegación cubana. Pero si tomamos en cuenta además que el boxeo, que la lucha y que el atletismo están entre los candidatos, fuertes candidatos, porque no se puede asegurar que tal deporte vaya con medalla de oro y regrese a nuestro país también con los títulos. Pero yo te diría que la posibilidad de 5 medallas de oro está factible para la delegación cubana. Hay varios boxeadores con posibilidades, hay luchadores con posibilidades. Habría que ver qué
pasa con el judo, yo creo que la tiene bastante difícil, pero sí creo que en el atletismo al menos una medalla de oro pudiera aportarse. Está el caso del disco, donde tenemos a Yaimé Pérez con grandes posibilidades, pero también grandes posibilidades lo tiene la estadounidense, lo tiene también Sandra Perkovic, que ha ido creciendo en los últimos eventos en los cuales se ha estado presentando, y también el caso de Juan Miguel Echevarría. Puede ser el ejemplo de que sin haber tenido grandes marcas antes de los Juegos Olímpicos puede lograr un buen resultado en la competencia principal. Yo creo que sí. Contrario a lo que sucede muchas veces con el atletismo en nuestro país, y ahora ha estado sucediendo, y ojalá no se nos repita la historia, pero en el atletismo hemos tenido durante muchos años especialistas que compiten en Europa, en distintos eventos, y logran excelentes marcas. Sin embargo, cuando llega la competencia fundamental, quedan muy lejos de esas marcas. Ojalá y no pase así. Se están logrando muy buenas marcas en los 800 metros para mujeres. Está ocurriendo así ahora, con el caso de Rosmarie Almanza, ocurrió, ¿no? El caso de Rosmarie Almanza, de Surien Echevarría, algunos de los participantes que estarán en pruebas individuales y también estarán en el 4x400, pero que ya que han comenzado a obtener resultados, marcas personales incluso, antes de los Juegos Olímpicos. Vamos a ver qué sucede ya durante la competencia. Y hay algo importante que también refería Muñoz, y es que los atletas cubanos llegan con un déficit de competencia, pero sobre todo Europa se ha competido bastante. Se han celebrado los Grand Slam de judo, diferentes reuniones internacionales del atletismo con la participación de lo que más vale y brilla, aunque afortunadamente yo creo que el atletismo cubano ha podido competir, uno de los pocos deportes cubanos con nivel internacional, que sí ha estado presente en torneos internacionales, los trails de Estados Unidos, que prácticamente son campeonatos del mundo, el voleibol ha estado compitiendo. Me refiero al voleibol de playa, porque Cuba no está en ningún deporte colectivo más allá de este voleibol de playa, pero que tampoco las aspiraciones de nuestra muchacha son muy grandes en este sentido. El boxeo se han celebrado disímiles competencias en Europa. Es decir, que el mundo sea, más allá de la pandemia y más allá de las limitaciones de Cuba, el mundo se ha movido y los atletas se han preparado bajo rigurosas condiciones del coronavirus, sin público, etcétera, pero han competido. Muñoz. Cuando refería el tema de que Cuba repite con 6 medallistas de 11 de Río de Janeiro, precisamente coincidía un poco con tu criterio, y es el tema de que Julio César La Cruz, Arlen López, tenemos también en el caso de los dos luchadores, Mijaín e Ismael Borrero. Son 4 medallas que tienen pronóstico de oro, probablemente para la cita esta que ya acaba de comenzar, y sinceramente un pronóstico de 5 se antoja como factible. Ahora, el tema es hasta qué punto superar, porque ahí tenemos, por ejemplo, 4 atletas que repiten, aunque Arlen quizás no llegue con la misma condición de hace 5 años, pero que tienen posibilidades. Y Dalis Ortiz, siempre hay que dar el voto de confianza, es un atleta que llega en la cima del ranking mundial, es un atleta que llega con un déficit competitivo, que no es lo mismo ya, no es la misma Idalis de hace unos años, pero que siempre al menos tiene pronóstico de podio, y además de boxeo, lucha. El caso de Idalis en el judo, el tema del atletismo, yo creo que Juan Miguel Echevarría y Yaimé Pérez se mantienen en ese entorno de pronóstico de oro, o al menos de estar en el podio, sin descartar a Denia Caballero. Yo creo que Denia, aunque no ha tenido buenos resultados, ya sabemos que estos deportes de lanzamiento, estas modalidades de lanzamiento, con un disparo de categoría, y ella es una atleta de categoría mundial, usted se cuela en el podio. Y yo reitero, no quiero descartar a un muchacho que en campeonatos mundiales sabe lo que es ganar, que ya tiene 2 títulos y que además está en lo que más vale brilla del taekwondo, Rafael Alba. Alba es un atleta que en los eventos cumbre siempre se luce, no pudo hacerlo en Río de Janeiro, pero va al desquite en estos Juegos de Tokio. El resto de la delegación cubana ya para llegar al podio lo tiene un poco más complejo. Ok, bueno, gracias por estas primeras consideraciones. En unos minutos regresamos con más de la delegación cubana presente en Tokio 2020. Continuamos en Cuba Visión Deportes. Y a propósito de los Juegos Olímpicos, el 2 y 3 de agosto se estrena en plataformas internacionales el documental Corriendo por la Revolución del doble campeón olímpico Alberto Juan Torena.
Con el título Running for the Revolution, Corriendo por la Revolución, el documental que narra la vida de la gloria del deporte cubano y del atletismo olímpico, el miembro del Consejo Mundial del Deporte Rey Alberto Juantorena, estará disponible en diferentes plataformas internacionales. Según la página de la World Athletics, podrá ser visto en iTunes y Amazon los días 2 y 3 de agosto, en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, así como en otros países de Europa y América Latina. Corriendo por la Revolución es un homenaje a Fidel, es un homenaje al pueblo de Cuba, es un homenaje de Juantorena, no solamente de Juantorena, sino de todas las cosas que hizo la revolución para que yo pudiera convertirme en bicampeón olímpico. Es una cosa increíble, realmente. Yo estoy muy satisfecho con esta película porque es un homenaje a la revolución cubana, es un homenaje a Fidel, que es el principal entrenador nuestro y es el principal guía de la filosofía del movimiento deportivo cubano. El documental, bajo la dirección y producción de Mark Craig, realizó su premier en La Habana, en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Ahora se extiende al mundo como un acercamiento a la historia de uno de los deportistas más grandes de Cuba. Y en Cuba Visión Deportes seguimos hablando de los Juegos Olímpicos que han comenzado este fin de semana y sin dudas el atletismo pues capta la atención dentro de una cita olímpica, de lo más importante en cuanto a deportes, de lo más seguido y por supuesto hay participación cubana con interés en podio. Lilian, sí, bienvenida de Por Cuba, presente en nuestro espacio Cuba Visión Deportes y nos gustaría una actualización del atletismo cubano. ¿Qué ha pasado en esta pretemporada, en esta fase competitiva? ¿Cómo realmente llegan nuestros competidores a estos Juegos Olímpicos? Luján, primero agradecerte por la oportunidad de estar por acá y bueno, un saludo a todos los televidentes. La temporada del atletismo podríamos decir que ha sido pródiga en el resultado, en el sentido de que han competido en varios escenarios y escenarios con rigor, lo que ha permitido quizás ir teniendo una prueba real de cómo puede llegar a ser ese escenario competitivo de los Juegos Olímpicos que a todas luces va a estar violento en el sentido de los resultados. Básicamente, bueno, los cubanos han estado interviniendo en paradas y mítines en Europa y han hecho registros que los sitúan de manera general con resultados estables dentro del entorno de esas marcas que habían estado realizando también acá en el país. Ahí, sobre todo, la última competencia que tuvimos, donde cerró, fue en Francia, en Sotteville, donde estuvo Jaime Pérez, Rosana Gómez y Saily Diago, que bueno, como es integrante de relevo. Y ahí rescatar, digamos, la estabilidad de Rosana en estas marcas en el entorno de descender de los 51 segundos en los 400 metros. Y ha estado estable en esa cifra, su marca personal es 50.76 y eso no significa que sea una garantía para buscar quizás un resultado relevante en el entorno de los Juegos Olímpicos, porque es una especialidad, al igual que la de Surian Echavarría, que tienen un nivel espectacular en estos momentos. Y en el caso específico de Jaime Luján, sí hay un pronóstico de podio interesante, diría yo. No, yo lo que digo es que está considerada para medalla de oro, pero es una medalla complicada porque hay varios competidores importantes. Por supuesto, ya lo hablábamos la vez anterior, tenemos el caso de la archiconocida Sandra Perkovic, que además está teniendo una temporada muy buena, muy estable y con registros que le hacen dar quizás ese disparo de calidad que hace falta para ganar, porque bueno, teniendo en cuenta esta norteamericana Valerie Allman, que la analizamos la vez anterior, está la holandesa, que aunque no es una atleta regular en sus resultados de alto calibre, pero tiene un envío de 70 metros y otro envío de 69 y tanto que hay que considerar. Y hay una jamaicana también con más de 67 metros, con lo cual complejiza ese entorno. ¿Que Jaime puede? Por supuesto. Lo que pasa es que hay que hacer ahí un disparo de alto nivel, realmente. Creo que se va a cotizar alto ese podio. A mí me llama la atención, Lilian, como ha sucedido en otros momentos con el atletismo, que muchos de los competidores han logrado sus mejores marcas de la temporada, incluso hasta de por vida, compitiendo ante los Juegos Olímpicos. Volverá a pasar de que nuestros competidores del atletismo durante la competencia fundamental no logran su mejor forma deportiva o no logran su mejor resultado. Mira, realmente ahí yo creo que según he conocido a través también de diálogos con Gixi Moreno y su equipo de trabajo, esa es una de las principales cuestiones que se ha trabajado y se ha intencionado el trabajo este año, en que logren esa efectividad
que tanto quizás deseamos, que estar en el entorno de sus marcas en la competencia fundamental. Para eso se ha trabajado. ¿Qué va a pasar en Tokio? A ciencia cierta creo que no lo sabemos, no somos adivinos, realmente Claro. Ojalá y tuviéramos esa bolita de cristal para saber qué va a pasar, pero sí es un hecho que van a tener que estar en el entorno de lo mejor que tienen en sus arcas, por decirlo de alguna manera, porque la competencia va a estar fuerte y difícil en muchas especialidades. Bueno, resumiendo el atletismo, opciones reales de podio, se habla de la de Jaime Pérez en el disco, se habla de Juan Miguel en el salto, incluso se está hablando de oro. Yo creo que es mucha más lejana la posibilidad del oro de Juan Miguel que de Jaime Pérez. ¿Qué otro podio pudiera llegar en el atletismo? ¿Existirá algún otro podio más allá de un finalista? Mira, teniendo en cuenta la temporada, que yo creo que es la que dice la verdad, Sí. porque a veces nos escudamos o centramos el análisis en resultados históricos y realmente tenemos que poner en contexto ese resultado. Teniendo en cuenta la temporada, yo creo que hay muy buena temporada de Rosemary Manza. Es indiscutible que es probable, bueno, es la mejor temporada que ha tenido en toda su carrera, desde el punto de vista de las marcas y también desde la forma en que la ves correr. Hay problemas tácticos, lo decía el entrenador en una entrevista con Deporcuba en reciente semana, pero esa es la vía de los 800 metros, o sea, no es solo fuerza, es mucha cabeza. Y eso, cada carrera es distinta y cada estrategia tiene que adaptarse a ese momento y en un tiempo de pensar y de ejecutar ahí. Vamos, que como está, si lo hace bien tácticamente puede llegar al podio, porque físicamente, competitivamente y por tiempo le puede dar la posibilidad. Bueno, tiene la segunda mejor marca del año. Ajá. Yo creo que eso es una credencial. Ahora, la historia hay que escribirla carrera tras carrera. Rosemary nunca, en toda su carrera, que es bastante extensa con presencia internacional, nunca ha hecho esa tercera carrera, esa famosa tercera carrera de la final. Así que ahí está el reto y para eso están trabajando, lo decía el profesor Fran Ayala en una entrevista. El tema Juan Miguel, ya lo decías tú, o sea, no tengo mucho que apuntar, es una competencia compleja y los resultados, aunque no son exuberantes, porque realmente el entorno está entre los 8.40, 8.50, con algunos saltos de 8.60 del griego Tentoglou, pero hay que saltar allí, yo creo que 8.45 o más para estar buscando ese podio. Y el oro es un enigma. Y honestamente yo pienso que no se puede descartar las posibilidades que tienen sus piernas Liadam Povea. Lo que pasa es que también tiene una Yulimar Rojas que parece invencible, la jamaicana Ricketts está haciendo muy buenos registros, hay algunas otras atletas que están saltando sobre los 14.60 y yo creo que por ahí hay que superar esas marcas. Liadam tiene un 14.70, tiene un 14.93 este año y hay que ver. Ya te digo, a veces parece que uno está, hay que ver, pero es que realmente eso se escribe allí. Y me gustaría citar para terminar a Yeleni Zimbayeva, después que gana su segundo título olímpico en Beijing, además con récord olímpico y mundial, sí, le dijo a la prensa, el oro olímpico nunca va a ser un regalo, no importa si eres favorito, no importa si has sido imbatible, no importa ni siquiera si eres el campeón defensor. Ok, muchísimas gracias por estas consideraciones, Lilian. Buen fin de semana y disfrute de los Juegos Olímpicos. Que además, tú estarás en nuestros espacios acá deportivos. Gracias a ti y bueno, aquí estamos. Continuamos en Cuba Visión Deportes. Hay paz sobre la tierra, arde el momento en que haces leyenda, se enlaza el mundo a nuestra bandera. Y otra vez lágrimas de emoción que me das, fraternal, como pasión que asalta esta emoción inmensa, un beso del Olimpo, hoy eres nuestra magia, todos somos tu fuerza, todos somos Cuba. Seguimos en Cuba Visión Deportes analizando pues un tanto lo que puede suceder con la delegación cubana en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Izquierdo Muñoz. Bueno, hemos hablado de pretensiones de medalla de oro. Yo creo que podemos recordar nombres: Mijaín López, Borrero en caso de la lucha, Andy y Julio César La Cruz, que no hemos hablado de Andy, pero Andy y Julio César La Cruz en el boxeo. Yo veo un poco más, con más duda, aunque no es que no vaya a ser posible, los casos de Juan Miguel Echevarría y el caso de Jaime Pérez, porque los rivales son de altísimo nivel. Tampoco se pueden descuidar esto que estamos hablando, ni en la lucha, ni en el boxeo, ¿no? Pero el total se puede estar hablando quizás hasta de 18 medallas,
¿Son muchas medallas para Cuba en los Juegos Olímpicos, Muñoz? Son muchas Aquí medallas. incluye plata y bronce. Yo creo que son muchos podios para esta delegación cubana reducida y donde si miramos el entorno de atletas que realmente tienen nivel mundial, usted para estar en el podio olímpico tiene que tener nivel mundial actual. No estamos hablando de la experiencia, no estamos hablando de la historia, porque aquí hay atletas con muchísima historia, pero que sus mejores tiempos ya pasaron, en el caso de la delegación cubana. En el boxeo es cierto, dejábamos de mencionar a Andy, porque hablamos de los que habían sido medallistas en Río, pero sin duda, Andy Cruz es hoy, junto a Julio César La Cruz, esas son las dos posibilidades mayores de oro para Cuba. Lo que sucede con el boxeo es que cuando usted tiene un campeón olímpico también como Arlen, cuando tiene atletas de probada calidad con títulos mundiales, con medallas olímpicas como Lázaro Álvarez, como Roniel Iglesias, la posibilidad de podio y de llegar a lo más alto, si tienen una buena prestación en estos Juegos Olímpicos, siempre está latente. Y en el caso de la lucha hay dos fuera de serie. Discúlpame, incluso un Giovanni Beitía, Incluso Giovanni Beitía también. que no es favorito al oro, pero sí puede estar en el podio. Y el boxeo cubano ha demostrado siempre que tiene eléctricos veinteañeros que logran dar la sorpresa y ha lucido bien Dainier Peró, aunque este no es su ciclo olímpico y lo han dicho los entrenadores. Pero el muchacho tiene. Roniel Iglesias, un hombre de mucha experiencia, Luis Alberto Izquierdo, usted que sigue el boxeo. Es decir, son nombres que tienen las potencialidades, ya que estábamos hablando de podio, pero además de llegar un eléctrico, entre comillas, de que se puedan echar un oro más en el boxeo. Como no, aquí lo hemos estado hablando y yo te diría, Luján, que el boxeo puede ser, no puedo asegurar que sea el más, digo que puede ser uno de los deportes que más medallas incluye en la delegación cubana. Yo diría que va a ser el deporte. Yo me atrevo, de ahora a decir. Correcto, no es descabellado, no es descabellado, porque estamos hablando de boxeadores con mucha experiencia, con resultados y que además yo te diría que hasta bien preparados. Porque en eventos donde el atleta no es muy experimentado, sí necesita un nivel de competencias muy alto. Siempre se va a necesitar un evento de competencias adecuado. Pero ¿qué pasa? Que cuando el deportista tiene maestría deportiva, eso suple un poco lo que pueda quedar como limitante el no tener un número X de combates o de competencias en la pista. Pero por eso se ha preparado bien. Sí. Recordemos el tope contra los profesionales, sparring en Alemania, sparring en Holanda, contra boxeadores de primer nivel. Y recordar que el boxeo son 8 divisiones y Cuba está en 7. En 7. Y yo creo que de 7, 6 están en condiciones de llegar al podio. Me atrevo incluso a decir eso. Llegar al podio. Puede ser. Yo creo que el planteamiento tuyo puede catalogarse de bastante acertado con relación a esto de las medallas. Pero lo que sí creo que al equipo de boxeo le hubiera convenido algunas peleas más. Pero, por ejemplo, la maestría de Julio César La Cruz, la experiencia de Lázaro Álvarez, de Beitía, como ustedes han estado mencionando, me parece que eso va a suplir el que no hayan tenido la cantidad de combates adecuados. Pero esto que decía Muñoz y que tú habías ya adelantado, me parece que va a ser muy difícil el que la delegación cubana llegue a 18 medallas de manera general. Lo importante, se sabe que en estos eventos son los títulos, porque son los que te dan la posición. Tendría que haber un empate en cuanto a las medallas de oro para que decidan las de plata y si no las de bronce. Pero, insisto, creo que Cuba está en el entorno de entre 5 y 6 medallas de oro que le permitiría mantenerse entre los 20 países. Yo creo que con todas las dificultades que ha tenido el mundo, deberíamos particularizar en el caso de Cuba y las limitantes tan grandes, porque Cuba tiene un elemento que no lo tienen otros países, aunque yo digo no de la magnitud, porque posiblemente veamos medallistas cubanos representando a otros países. Bueno, ha sucedido en los últimos Juegos Olímpicos. Claro, no, incluso en este... ¿Y unos cuantos? Mira, yo te diría que, por ejemplo, en triple salto para hombres hay grandes posibilidades de que algún medallista sea cubano. Estoy hablando de medallas. Sí. Estamos hablando de la posibilidad de que a lo mejor en los 110 metros con vallas un cubano pueda otorgarle medallas a España. Y otras que no se pueden contabilizar, pero en este ciclo olímpico está el caso, por mencionar un boxeador, de Robeysi Ramírez, que hubiera sido también un fuerte candidato a medallas por Cuba, pero que ahora está en Estados Unidos. Entonces, este tipo de situación hace que para Cuba el análisis sea diferente a otros países. Aunque, reitero, hay africanos que están compitiendo y pueden ser medallistas por otros países, asiáticos, latinoamericanos. Y en el caso de Cuba, yo creo que
el tener muchas limitaciones, porque usted dice, el tiro, ¿cuántas limitantes no han tenido los practicantes de nuestro país para poder llegar en alguna condición de posibilidades a los Juegos Olímpicos? O sea, de manera general, me parece que 18 medallas puede ser un reto muy alto para la delegación cubana, incluso más alto que esperar 5 o hasta 6 títulos en Tokio 2020. Muñoz. En el caso de los cubanos que compiten por otras naciones, la lucha yo creo que va a ser un ejemplo notable. Podemos ver podio donde entre los 3 medallistas hay hasta 2 cubanos, teniendo en cuenta que Mijaíl puede ser medallista y puede estar Acosta representando a Chile, o que puede estar Fran Chamís, o sea, puede haber hasta 2 medallistas en un podio que sean formados por la escuela cubana de ese deporte. Yo coincido, 18 medallas me parece un pronóstico demasiado optimista. El entorno de 12 a 15 medallas creo que se ajusta más a la realidad de esta delegación de 69 atletas, donde quizás hay de 20 a 25 con posibilidades reales de podio, y el resto, llegar a finales sería una buena actuación. Y siempre está la incógnita de qué puede suceder con atletas como Rosemary Hermanza, como ya mencionaba Surian, como un grupo de atletas que llegan con buenas marcas. Por ejemplo. En el canotaje yo creo que Dayan Jorge, que Sergey Torres, que Pelier, que es un joven con muchísimo talento, deben llegar a finales, y ya cuando estén en finales puede suceder cualquier cosa. Un detalle, en el caso de esta delegación que va a representar a Cuba en Tokio, creo que es una delegación que muestra a las claras también, más allá de todos los problemas con la COVID y atletas que ya no están, la realidad actual del deporte cubano. Un deporte en el cual hay muchos jóvenes que están asumiendo protagonismo pero sin llegar al primer nivel, y atletas que ya alcanzaron la cúspide de su carrera, que quizás algunos ya no tienen sus mejores resultados, pero que, como decía el profe, suplen con maestría deportiva el déficit de competencias, el déficit quizás de tope al máximo nivel. Pero eso puede traer, por una parte, que lleguen eléctricos con muchísimo talento y ganas, pero que otros que hoy estamos dando con posibilidades de oro, con posibilidades de podio, se queden por debajo, porque además no han hecho estudios de contrarios, o sea, han hecho estudios de contrarios, pero no conocen a ciencia cierta si no los han enfrentado en más de un año y medio, en casi 2 años, a sus principales rivales. Y eso complejiza cualquier pronóstico, cualquier análisis, para ellos como atletas, para los entrenadores, y también yo creo incluso para nosotros los especialistas poder definir un poco en qué entorno estaría Cuba. No, yo creo que de esto que dices llegará una renovación dentro del deporte cubano en algunas disciplinas. El mismo boxeo, por ejemplo, debe sufrir una renovación importante de cara a los próximos Juegos Olímpicos. La lucha lo anunció. La lucha, incluso el judo. Incluso el judo en algunas divisiones también va a sufrir un grupo de renovaciones. Por citar deportes importantes y deportes que están llevando el peso de las medallas en Cuba en este tipo de eventos. Bueno, muchísimas gracias por estas primeras consideraciones de esta fiesta olímpica, que estaremos durante todos los Juegos informando y analizando qué está sucediendo con la delegación cubana. Gracias, buen fin de semana. Gloria y paz sobre la tierra, arde el momento en que haces leyenda, se enlaza el mundo a nuestra bandera, y otra vez lágrimas. Punto final a nuestra emisión. Cubanos por el mundo. Siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.